Hay una frase no bíblica que ha tomado mucha trascendencia en el ámbito cristiano. Y algunos la tienen como una bandera. Y para otros es casi una herejía. No sé de dónde viene esa frase, algunos dicen que la pronunció Gandhi, bueno. Y dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Vos la has escuchado, la habrás dicho. Y como te decía, hay un cisma en la iglesia por esta frase. Algunos dicen, bueno, la Biblia dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo. Esto prueba que Dios ama al pecador. Otros dicen, bueno, la Biblia también dice que Dios está airado con el pecador todos los días, que lo aborrece, que es un enemigo de Dios. Y hoy no voy a hablar sobre si Dios ama o no al pecador. No es el tema del sermón. El tema del sermón es que Dios manda a sus hijos a odiar el pecado, pero a amar al pecador. En Lucas 6:27 dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad a los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa y aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El Señor había elegido a sus 12 apóstoles. Ustedes saben que esto lo hizo, en un monte donde él había subido a orar, estuvo toda la noche orando. Dice que bajó del monte con sus discípulos, con sus apóstoles, y había una multitud esperándolo en un llano, y el Señor entonces comenzó a hablar. Y comenzó dando 4 bienaventuranzas hacia sus discípulos, a los que creen en Él, y también pronunció 4 ayes sobre los que no creen en Él. Y entre esas bienaventuranzas, la última de las 4, Él dijo, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo. El Señor da por sentado que sus hijos, que sus discípulos, van a ser rechazados y que van a ser perseguidos. Pero lejos de lamentarse por eso, el Señor dice, ustedes tienen que gozarse y alegrarse. Y como decía Jorge hoy, esa palabra, alegrarse, literalmente dice saltar de alegría. Ustedes tienen que saltar de alegría, ¿por qué? Porque cuando eso suceda, es señal de que ustedes son verdaderos discípulos y que van a recibir un gran galardón en los cielos. Así que gócense. No se fijen tanto en el momento, en lo que están sufriendo, sino en lo que va a venir. Y ahora el Señor agrega, no solamente se tienen que gozar, sino que tienen que amar a aquellos que los agreden, a aquellos que los persiguen, a aquellos que los rechazan. Tienen que amarlos. Y han pasado 2000 años y estas palabras siguen siendo tan impactantes como en ese momento. Cuando el Señor dijo, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Imagínense
el efecto que causó en los oyentes. Bueno, 2000 años después, sigue siendo esas palabras tan chocantes como entonces. El mundo habla de revolución. Nadie fue tan revolucionario como el Señor Jesús con lo que Él decía. Es tan chocante esta frase para cada persona del mundo. Pero Él no le estaba hablando a las personas del mundo. Está hablando a sus discípulos. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Vosotros, dice, pero a vosotros los que oís. Como te decía, Él había dado 4 bienaventuranzas a sus discípulos y después había hablado 4 ayes a los que no son discípulos. Ahora dice el Señor, pero a vosotros los que oís. Está dejando fuera a los que no son discípulos y le está hablando a los discípulos. A ellos, los discípulos, vosotros los que oís. A ustedes les digo, amad a vuestros enemigos. En el pasaje paralelo de Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor dice, fíjate, 5:43, Mateo 5:43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la enseñanza de los maestros de Israel. Ellos decían que lo que había que hacer era amar a tu prójimo y odiar, aborrecer al enemigo. Y esto es algo realmente lógico, algo muy fácil de hacer. Es lo que dice el sentido común. Pero el problema está en que lo que ellos enseñaban no estaba en las Escrituras. Ellos habían agregado esa última frase. En Levítico 19, versículos 17 y 18, dice el Señor, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y ellos entendían o inducían de lo que está escrito, que el prójimo es su pueblo. Los judíos eran el prójimo. Entonces, enseñaban los maestros de la ley, los escribas, que estaba bien amar al judío y que estaba bien y aprobado por Dios odiar a los que no son judíos, odiar a los gentiles. Eso, según ellos, era aprobado por Dios. Sin embargo, como les decía, la ley no hacía diferencia entre gentiles y judíos, a unos para odiar y a otros para amar. Es más, la ley mandaba hacer bien al enemigo. Dice Éxodo 23:4, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Esa es la enseñanza de la ley. No está enseñando a aborrecer al enemigo, al contrario, enseña a ayudarlo. En Proverbios 25:21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Pero bueno, los maestros de la ley torcieron las Escrituras
y enseñaban al pueblo que estaba bien odiar al enemigo. Entonces se levantaron, ellos mismos levantaron barreras, levantaron muros, abrieron grietas, como se dice hoy, entre los judíos y el resto de la gente. Para los judíos, los gentiles, los que no eran judíos, eran considerados perros. Los judíos eran un pueblo especial, el resto eran perros. Y según ellos, honraban a Dios aborreciendo a esos perros. Habían levantado entonces un muro entre judíos y gentiles. Y los celotes, ustedes saben que uno de los apóstoles era un celote, habían llegado al extremo de, tener como bueno matar a los gentiles, a los romanos en este caso. Ahora, los escribas y fariseos no les alcanzó con levantar un muro entre los gentiles y los judíos, sino que también levantaron muros entre el mismo pueblo, entre los que ellos consideraban los buenos israelitas y los malos israelitas. Los buenos israelitas, ¿quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Los malos israelitas eran el resto de la gente, lo que ellos decían la chusma, porque no conocían la ley. Entonces, también había una barrera entre ellos. Leemos en Juan, capítulo 7, versículos 48 y 49, dice, hablando los fariseos del pueblo, ¿no? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ese es el concepto que tenían entonces los fariseos y los escribas del resto de la gente. Era chusma, gente maldita. Había entonces también una barrera entre los propios judíos, entre los buenos israelitas y los malos israelitas. Y así es como levantan los muros las personas. Hoy se dice grieta, separación. Así es como las personas se dividen por partidos, por nacionalidades, por ideologías, por sexos. El prójimo entonces se convierte en el enemigo. Y el odio hacia el enemigo es la reacción lógica. Y el Señor da un mandamiento que salta sobre toda grieta, sobre todo muro que levanta el hombre. El Señor le dice a sus discípulos, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Amar a los enemigos. Muchos cristianos sinceros preguntan, ¿cómo hago eso? Muchos me han venido a preguntar, ¿cómo se puede amar al quien me hace mal? Y como te decía recién, esto es algo que solamente un cristiano puede hacer. Amar al enemigo. Solamente un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, tiene la capacidad de hacerlo. Por eso el Señor les habla a ellos. El mundo, las personas del mundo, no pueden entender ese mandamiento, porque jamás podrían cumplirlo, jamás ellos podrían hacerlo. En 1 Juan 4:8 leemos ese famoso pasaje que vos conocés. A ver.
Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor del que el Señor habla, no es el amor natural que tiene cualquier persona. El amor del que el Señor habla está en la naturaleza misma de Dios. Dios es amor, dice. Y ese amor es el que Dios otorga a sus hijos. Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor que en griego es ágape, es un amor sobrenatural que solamente tienen los hijos de Dios porque Dios se los dio por medio del Espíritu Santo. Y si no tenés esa clase de amor, dice la Escritura, es porque no has conocido a Dios. El que no ama, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Esta clase de amor entonces es solo para aquellos que han conocido a Dios. Ahora, tenemos claro que esta clase de amor pueden darlo, pueden ofrecerlo, pueden ejercerlo solo los hijos de Dios. La siguiente pregunta sería entonces, ¿qué significa concretamente amar a nuestros enemigos? ¿Cómo hago yo para amar a mis enemigos? Porque la verdad, dicen los creyentes, es que no siento amor por el que me hace mal. Porque la idea que tenemos es que amar tiene que ver con un sentimiento agradable, con una especie de simpatía, de atracción. Y claro, ¿cómo vas a tener atracción y simpatía por aquel que está haciéndote daño? Te puedo asegurar que Esteban no tenía simpatía por las personas que lo estaban apedreando. No sentía cosquillas en la panza por ellos. No se trata de esa clase de amor. Esa clase de amor es el amor natural. El amor que se da a aquellos que me atraen, a aquellos que me hacen bien, eso es un amor natural. Pero el amor del que está hablando el Señor, te vuelvo a repetir, es un amor sobrenatural. El amor del que habla el Señor solamente se puede conocer por el efecto que provoca, por las acciones que provoca. ¿Cómo sabés vos que Dios te ama? ¿Cómo dice la Escritura que vos podés saber que Dios te ama? ¿Por qué siente mariposas en la panza? Porque le provocás atracción, porque vos sos muy bueno y muy capaz y Dios se sorprendió por tus méritos. ¿Sabés cómo podés saber vos que Dios te ama? Por lo que Él hizo por vos. Y dice la Escritura, 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor ágape, el amor de Dios, el amor que Dios derramó en nuestros corazones, se puede conocer por las acciones que provoca. El apóstol Pablo también dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios se ve reflejado en lo que Él hizo por nosotros. De la misma manera, el amor que nosotros tenemos que tener, en este caso por los enemigos, se ve reflejado
se manifiesta por las acciones que provoca en nosotros hacia ellos. No es una respuesta a un bien recibido. Dios amó a quien no se lo merecía, cuando éramos aún pecadores. Y ahora el Señor dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Es un mandamiento. Pero nosotros no debemos amar a nuestros enemigos solo para obedecer un mandamiento, sino porque hay esa clase de amor en nuestros corazones. Porque hemos conocido el amor de Dios, hemos recibido el amor de Dios y estamos capacitados para dar esa clase de amor. ¿Y cómo entonces se demuestra ese amor? Si el amor se demuestra ¿de qué manera se demuestra ese amor? Bueno, el Señor Jesús dice que en primer lugar, el amor hacia los enemigos se demuestra por acciones o con acciones. El Señor dice, haced bien a los que os aborrecen. El Señor manda amar a los enemigos e inmediatamente dice, bueno, ¿cómo? Haciendo el bien hacia aquellos que te aborrecen. Haciendo el bien hacia aquellos que te aborrecen. Cuando los creyentes enfrentan oposición, rechazo, ¿cómo responden a eso? Haciendo el bien, buscando el bien del otro, el bienestar del otro. Y esto es extremadamente importante porque haciendo el bien a los que nos hacen mal, estamos reforzando el mensaje del Evangelio. El Señor dice, vas a decir después, que eso es lo que nos diferencia. Si no, ¿qué diferencia tenemos con el que nos hace daño si respondemos de la misma manera? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 17 en adelante, dice, no pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es la respuesta lógica a un rechazo, a un acto de violencia? ¿Cuál es la respuesta lógica? La venganza, devolver mal con mal. El Señor dice, no, ustedes amen. Amen. Y ese amor se demuestra en primer lugar por lo que vos haces. Ese que te hizo daño, ¿tiene sed? Dale de beber. Pero no como un acto de obligatorio. No es que vos le decís, tomá, miserable, tomate esta copa. No. Está hablando de amar. Un amor que solamente puede surgir en un corazón nuevo. En un corazón transformado. En un corazón donde habita el Espíritu Santo. Entonces, la primera manera de demostrar el amor hacia aquellos que nos dañan es con acciones. La segunda manera, dice el Señor, es con lo que hablamos. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No solamente tenés que hacer bien, sino también que tenés que decir bienes. Bendecir
a los que os maldicen. Aquellos que te insultan, aquellos que mienten. En Mateo, en el pasaje paralelo, dice, aquellos que digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, aquellos que no merecen ser bendecidos. Bueno, el Hijo de Dios, que tiene ese amor de Dios derramado en su corazón, puede devolver bendición por maldición. Ahora, hacer bien puede resultar difícil, pero hablar bien es más difícil. Porque hablar es la respuesta inmediata. Y muchas veces abrís la boca, decís algo y te arrepentís, pero ya lo que dijiste provocó efecto. Santiago dice que la boca, que la lengua es un fuego y que hay que controlarlo. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El Señor dice, bendecid a los que os maldicen. No ensucies el mensaje del Evangelio hablando rápido, sin pensar y mal. Bendecid a los que os maldicen. El Evangelio ofende. El Evangelio ofende por sí mismo. El Evangelio refleja, le hace ver a las personas lo que realmente son. Aquellos que se creen religiosos y que tienen buenas obras delante de Dios, se ven confrontados con el Evangelio y ven su condición. Las personas a través del Evangelio se ven como Dios las ve, pecadores, muertos, que están en condenación. El Evangelio ofende por sí mismo, no ofendas vos. Dejá que el Evangelio los ofenda. Vos bendecilos. Podés hacerlo, porque el amor de Dios está en tu corazón. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. O sea que el Señor está diciendo, no solamente hables bien delante de ellos, sino en tu soledad delante del Señor. Y esta tal vez es la señal más clara de ese amor, porque demuestra el verdadero interés por esa persona que te hace mal, interés por su bienestar, interés por su salvación, si fuera posible. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Tenés ejemplo de alguien que bendijo a los que lo ofendían y le hacían daño? ¿Tenés algún ejemplo? Segunda de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor es el ejemplo más sublime. Él dice, bendecid a los que os maldicen. Él lo hizo. Y dice a Isaías que él oró por los transgresores. Oró aún en la cruz por sus enemigos. Y el apóstol Pablo le escribía a Timoteo diciendo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres.
por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Orad por los que os calumnian. ¿Se lo merecen? No. Por eso este es amor sobrenatural. El amor entonces se demuestra por lo que haces, se demuestra con lo que decís y también se demuestra con la manera de reaccionar ante una agresión. La reacción que vos tenés ante una agresión. El Señor dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni a una túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. El Señor es muy claro, muy específico. ¿Cómo amo entonces a mi enemigo? El Señor te dice cómo. Y te dice cómo porque te dio la capacidad de hacerlo. Tenés el Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, la manera de reaccionar ante una agresión. ¿Cómo reaccionás ante una acción violenta? Al que te hiera en una mejilla, ¿qué haces vos? ¿Se la devolvés? El Señor dice, preséntale también la otra. Ahora el Señor habla buscando provocar una reacción en las personas. Está hablando palabras fuertes para que entendamos. Y en esta ocasión el Señor dice esto, pero no como para que lo tomes literalmente. No pienses que el Señor está diciendo, bueno, ya no te tenés que defender de ninguna manera. Si alguien te pega, no pongas la mano, no trates de esquivarlo, sino que ponerle la otra mejilla. No está diciendo literalmente eso. De hecho, en una ocasión, cuando él estaba siendo juzgado injustamente ahí en la casa del sumo sacerdote, un soldado le pegó una bofetada, dice Juan 18:22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El Señor no está diciendo que, bueno, indefectiblemente tenés que poner la otra mejilla. El Señor le dijo, bueno, ¿por qué me haces esto? No está diciendo, bueno, nunca más se defiendan. No, está diciendo la actitud que vos tenés. Mateo 5:39 es el pasaje paralelo y ahí nos explica mejor. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No resistáis al que es malo. Resistir, oponer, tiene que ver con las leyes de física, la resistencia. Yo no entiendo nada de física, pero es poner una fuerza semejante, ¿no? Entonces, lo que está diciendo el Señor es que si te pegan en la mejilla no se la devuelvas, no hagas lo mismo que el otro. Vos sos distinto. Lo que está diciendo el Señor está hablando de una actitud pacífica, una reacción que baja el decibel de violencia. Él tiene violencia, vos no. No sos igual. No hagas lo mismo que el otro. Tu actitud debe ser conciliadora, sin rencor, sin represalias.
El apóstol Pablo escribió que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No podés sumar violencia a la violencia. Sos diferente. Sos un hijo de Dios. Podés ver al otro como un carente. El otro no tiene a Dios. Si vos no tuvieras el Espíritu Santo, serías igual que ese. Pero vos tenés el Espíritu Santo. Podés, como dice Pablo, estás sentado en lugares celestiales, vos estás en otra perspectiva. Podés ver las cosas de otra manera. Si Él te pega una cachetada, recibila. Pero no se la devuelvas. Tu actitud debe ser diferente, una actitud conciliadora, pacífica. Eso dice el Señor. Entonces, esa es la manera de demostrar amor ante una acción violenta. El Señor es el ejemplo. Siempre. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante una actitud injusta? Dice el Señor, el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Bueno, la idea es que esta frase encierra, ¿no? Es que el discípulo de Cristo es llevado injustamente a un juicio donde le quitan todo. Dice, al que te quite la capa. La capa representada para los judíos la pertenencia más íntima. De hecho, había personas que solamente tenían la capa, las personas más pobres, y esa capa significaba también su manta para dormir. Por eso, en el Antiguo Testamento leemos en Éxodo 22:26, dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Lo que está diciendo acá el Señor es que si alguien hace semejante injusticia con vos, que hasta te saca la capa. O sea, el extremo. Si alguien abusa de vos de una manera muy grave, que hasta te lleva hasta el tribunal injustamente y te saca todo lo que tenés, ¿cómo reaccionás vos? ¿Con ira, con amargura, con odio? El Señor dice, ni aun la túnica le niegas. Nuevamente, está hablando de esa actitud. Nunca perdés la condición de hijo de Dios. El Señor está diciendo, el discípulo no tiene derecho a ofenderse. Ante esa injusticia, él sigue siendo un hijo de Dios. Y si tiene que perder la túnica, o sea, la ropa interior, inclusive, bueno, que la pierda. El apóstol Pablo dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El Señor dice, amen a sus enemigos, aun aquellos que se aprovechan de ustedes. A cualquiera que te pida, dale, dice el Señor. Esta es la actitud del que quiere aprovecharse de vos. El cristiano da con alegría y generosidad al pobre.
Esto nace en su corazón. Y así dice la ley. Deuteronomio 15:17 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová, que Jehová te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. El Salmo 37:26 dice: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El cristiano da liberalmente, generosamente a aquel que está en necesidad. Pero ante esta generosidad, ciertamente habrá gente que se quiera aprovechar. Y el Señor dice: bueno, a cualquiera, aún aquel que se quiera aprovechar de vos, que te pida, dale. No endurezcas tu corazón, aun cuando ya se han aprovechado de vos, aun cuando sepas que nunca te lo van a devolver. Dale. Esa es la actitud de un creyente. El Señor dice: ama a tus enemigos. Ama a los que no merecen ser amados. Y ante un despojo, ante un robo abierto, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y otra vez tengo que hacer una aclaración. Cuidado con tomar literalmente. El Señor no está diciendo que los hijos de Dios están a la merced de todos, que todos pueden hacer cualquier cosa con Él. No quiere decir que, bueno, alguien te saca el celular y vos te tenés que quedar tranquilo. No está diciendo eso. Lo que el Señor está diciendo es que hay ocasiones en que vas a tener que perder tus derechos. Hay ocasiones en que más vale perder cosas materiales que perder tu noción de hijo de Dios. Nunca tenés que perder esa dignidad y ese entendimiento de que vos sos un hijo de Dios. La Biblia no dice que los cristianos deben olvidarse de sus derechos. Hay ejemplos de cristianos que llegado el momento defendieron sus derechos. Tenemos en Hechos capítulo 16, versículos 37 en adelante, que dice: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y después se fueron. O sea, no está diciendo somos el desecho de la humanidad, pueden hacer con nosotros lo que quieran, no. Pero está diciendo el Señor: nunca te olvides de tu condición de cristiano. Si tenés que perder bienes materiales, bueno, perdélos, pero nunca pierdas de vista tu condición de hijo de Dios. El Señor dice que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pablo dice: no te vengues, déjalo a Dios que lo haga.
Entonces, lo que está diciendo el Señor, concretamente, es que ames a tus enemigos, y esto se manifiesta por medio de lo que haces, por medio de lo que decís, y también por medio de tus reacciones ante las agresiones que Él te brinde. Y por si te queda alguna duda de cómo tenés que actuar, el Señor dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Acá tenés un principio general, para cualquier situación, para cualquier circunstancia, para todo momento. Así como vos querés que hagan con vos, como te traten a vos, así trata al otro. Aquel que es malo con vos, aquel que te insulta, aquel que te trata mal. Este principio se llama la regla de oro. Y es un principio que también es muy conocido en el ámbito mundano. Filósofos famosos han hablado de este principio en otras religiones. Pero el hecho es que es algo tan simple como lo que el Señor dice. Por más que parezca fácil, solamente los hijos de Dios pueden hacerlo. No hay manera de que un hombre natural pueda cumplir con esto que el Señor dice. Porque claro, es fácil tratar a alguien que vos querés de la manera que vos quisieras que te trate. Pero acá está hablando de que vos tenés que tratar como vos quisieras que te traten a aquel que nunca te va a dar gracias, aquel que nunca te va a devolver el bien que le haces con otro bien, al contrario, aquel que va a hacer mal con vos, aquel que te ha dañado seriamente, aquel que no tiene ningún remordimiento por hacerte daño. El Señor dice, bueno, a ese tratalo como a vos te gustaría que te trate. El Señor dice, amen a sus enemigos, porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo, porque Él se encargó de que la tuviéramos. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir con esta ordenanza, con este mandamiento. Este es el amor sobrenatural, el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Amen a sus enemigos. Es el amor sobrenatural el que caracteriza a los hijos de Dios y el que refuerza el mensaje del Evangelio. Un mensaje como el que el Señor nos dio para entregar al mundo. Sin amor es un mensaje vacío. Vos no vas a convertir a nadie con tu amor, pero vas a hacer creíble tu mensaje. Y tal vez a alguien se convierta, alguien escucha por tu actitud. Como le ocurrió al carcelero de Filipos. ¿Te acordás? Hechos 16, 23. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Te imaginás lo suave que habrá sido el carcelero con Pablo y con Silas? Los metió en el calabozo más oscuro, más profundo, húmedo, frío, y los aseguró los pies con cepo, todo con suavidad y amabilidad, seguro. Y dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios y los presos lo oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertándose el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El amor que Dios derramó en tu corazón, justamente, es lo que hace creíble el mensaje del Evangelio. Amen a sus enemigos, dice el Señor. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza. Y Señor, nos maravillamos ante tu palabra y ante lo que nos pedís, Señor, sabiendo que también nos das la capacidad para hacerlo. Que podamos, Señor, cumplir con tu mandamiento, que podamos tener esa actitud pacífica, que podamos tener la palabra suave en los momentos más duros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.